Durante 9 años apoyé su carrera y cuidé de su padre. El día que obtuvo su licencia, ella terminó el matrimonio. No peleé. Desaparecí. Ella le dijo a su nuevo círculo que yo solo era un escalón en su camino hacia la cima. Luego, años después, ella abrió un archivo y vio a quién pertenecía el otro nombre. El mensaje de texto de Bell llegó a las 3:47 de la tarde de un martes de julio. Aprobada como arquitecta licenciada. Ven a casa temprano. Lo leí 3 veces de pie en el sitio de construcción. Polvo de cemento y tierra cubriendo mis botas de trabajo. Habíamos estado casados por 9 años en total. Los primeros 4 fueron buenos en aquel entonces cuando estábamos construyendo algo juntos. Luego vinieron 5 años de escuela de arquitectura. 5 años en los que trabajé en 2 empleos para que ella pudiera enfocarse. 5 años de prometernos a nosotros mismos que este momento haría que todo valiera la pena. Salí del sitio a las 4:15, deteniéndome en el mercado de la esquina en la Plaza Davis para comprar champán y rosas amarillas, sus favoritas desde nuestra segunda cita. La botella costó 43 pesos, más de lo que usualmente gastaba. Pero este era el momento hacia el que habíamos estado construyendo. El calor de julio presionaba contra mi camisa mientras caminaba las 3 cuadras hasta nuestro apartamento en Somerville. El sudor se acumulaba en mi cuello. Recuerdo revisar mi reloj en la puerta. Las 5:23 de la tarde. Algunas marcas de tiempo nunca se olvidan. Esas que dividen tu vida en un antes y un después. Ella ya estaba bebiendo cuando entré. No el champán que había imaginado que compartiríamos, sino vino de una botella que no reconocí. ¿Care? Del tipo con una etiqueta en francés que probablemente costaba más que nuestro presupuesto semanal de compras. Llevaba un traje nuevo, gris carbón con líneas marcadas que la hacían lucir como alguien que había visto en anuncios de revistas, y joyas que nunca antes le había visto. Una delgada pulsera de oro que atrapaba la luz de la tarde que entraba por la ventana de nuestra cocina. Pendientes de perlas que probablemente costaron más que mi salario mensual del trabajo de construcción. Piezas caras que atrapaban la luz de manera extraña, como si pertenecieran a la vida de otra persona, a la esposa de otra persona. Felicidades, dije, ofreciéndole las flores. Bell las tomó sin mirarme, las dejó sobre el mostrador junto a un sobremanila de cartulina gruesa, del tipo que usan los abogados. Necesitamos hablar, Tom. Desde el dormitorio del fondo, podía escuchar la máquina de oxígeno de su padre, la respiración mecánica y constante que se había convertido en el ritmo de nuestra vida. Edmund Montgomery, de 72 años, con Parkinson en etapa avanzada. Había estado viviendo con nosotros durante 3 años. Lo había levantado esa mañana a las 6:30, le había administrado sus medicamentos y lo había ayudado con sus ejercicios de fisioterapia antes de irme a trabajar. Bell recogió el sobre. He estado pensando en esto por un tiempo, sobre lo que necesito de ahora en adelante. Me lo entregó. Lo abrí estando allí de pie en nuestra cocina, todavía sosteniendo el champán, y vi las palabras disolución de matrimonio en la parte superior de la página 1. Necesito comenzar mi vida real ahora, dijo Bell. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo de un guión que había ensayado. Eras exactamente lo que necesitaba entonces, pero estoy lista para construir mi propia carrera ahora. Necesito enfocarme en mi trayectoria. La miré, realmente la miré. El maquillaje era diferente, más pulido. Su cabello peinado de una manera que probablemente costó lo que solíamos gastar en comestibles. Todo en ella había sido mejorado, afilado, preparado para un mundo que no me incluía. Tu trayectoria, repetí. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ella volvió a llenar su copa de vino. Eres un buen hombre, Tom. ¿De verdad? Pero necesito a alguien que pueda seguir el ritmo de hacia donde voy. No eres arquitecto. Ni siquiera eres ambicioso. Pensé en los 2 trabajos en los que había trabajado durante 5 años. El puesto de coordinador de proyectos en la firma de ingeniería civil que pagaba nuestro alquiler, de 8 a 5, de lunes a viernes, y los trabajos de construcción de fin de semana que pagaban su matrícula, desde las 6 de la mañana hasta cuando el capataz decía que habíamos terminado. Mis manos en carne viva por manipular madera y concreto, mi espalda adolorida por levantar materiales en los andamios.
127.000 pesos en total. Eso es lo que costó el Colegio Arquitectónico de Boston durante 5 años. Yo había pagado cada centavo, la matrícula de cada semestre, cada tarifa de materiales, cada libro de texto que costaba 300 pesos y sería obsoleto en un año. Pensé en Edmund en la habitación de al lado, el zumbido mecánico de su concentrador de oxígeno proporcionando un ritmo a nuestras vidas como un metrónomo del que no podíamos escapar. Como había modificado nuestro apartamento cuando sus manos comenzaron a temblar demasiado para agarrar los pomos de las puertas. Instalando manijas de palanca en cada puerta, comprando una silla para la ducha, moviendo los muebles para crear caminos despejados para su silla de ruedas. Como había programado todas sus citas médicas alrededor de mis descansos para almorzar, sentado en salas de espera con mi computadora portátil de trabajo, tratando de terminar informes mientras los neurólogos explicaban los ajustes de medicación. Como había investigado sus medicamentos hasta que entendí las interacciones farmacológicas mejor que algunos de sus doctores. Como había aprendido a cocinar los alimentos blandos que aún podía tragar cuando el Parkinson le dificultaba comer. Sopas en puré, vegetales triturados, proteínas molidas tan finamente que no lo harían atragantarse. Como me había sentado con él durante las peores noches cuando su cuerpo se congelaba y no podía moverse. Con terror en sus ojos, yo le hablaba durante la parálisis hasta que sus medicamentos hacían efecto. Pensé en la oferta de trabajo de Minneapolis. Hace 3 años, en la ingeniería estructural Larson. Querían que dirigiera su división residencial, por 58.000 pesos al año, un aumento de los 42.000 pesos que estaba ganando. Un verdadero avance profesional, un futuro real. Lo rechacé en una llamada telefónica de 15 minutos porque Bell estaba en medio de su semestre de tesis y no podía transferirse. El director del programa había dicho, ¿estás seguro? Esta oportunidad no volverá a presentarse. Yo había dicho que sí. Estaba seguro de que la educación de mi esposa era más importante. Edmund está empeorando de todos modos, continuó Bell. Tal vez sea hora de buscar una instalación en algún lugar con atención profesional. Fue entonces cuando lo entendí. No el divorcio. Probablemente había sabido que eso se avecinaba de alguna manera semiconsciente. Pero esto, el rechazo casual de su propio padre, el hombre al que yo había bañado y alimentado y con el que me había sentado durante las peores noches. Ella también quería que él se fuera. Ambos éramos muros de carga que ella ya no necesitaba. Encontré un bolígrafo en el cajón de la cocina, firmé cada página donde lo indicaban las pequeñas pestañas amarillas. Mi letra se veía extraña, como si otra persona estuviera sosteniendo el bolígrafo. Me iré esta noche, dije. Necesito hacer algunas llamadas primero. Fui a nuestra habitación, pasé junto a las fotos en la pared que nos mostraban más jóvenes sonriendo en una playa en Cape Cod, en su graduación de la licenciatura, en nuestra pequeña boda en el ayuntamiento donde nos prometimos la eternidad con anillos de 20 pesos. Empaqué una sola mochila con ropa y mi computadora portátil. Tomé la vieja brújula de mi padre de la cómoda, con la superficie de latón desgastada por sus manos y luego por las mías, la única cosa que poseía que importaba, la única cosa que había sido mía antes de Bell. Luego regresé a la sala de estar y llamé a Clare, la hermana de Edmund en Providence. Le expliqué la situación en oraciones que se sentían como si le estuvieran pasando a otra persona. Mi voz era monótona y distante, como si estuviera leyendo de un guión. Clare llegó 3 horas después, con el rostro tenso por una ira que no estaba dirigida a mí. Sus ojos estaban rojos. Ella amaba a su hermano. Me había visto cuidarlo mientras su propia hija lo visitaba cada vez menos. Bell se había retirado al dormitorio para entonces, con la puerta cerrada. Probablemente hablando por teléfono con la persona para quien había comprado esas joyas, quienquiera que la estuviera esperando en la vida que ya había comenzado a construir sin mí. Ayudé a Clare a subir a Edmund a su automóvil. Estaba teniendo un buen día, hablando en términos relativos. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Sostuvo mi mano con su agarre tembloroso, sus dedos fríos y delgados como huesos de pájaro, y dijo, «Eres un buen chico, Thomas. Mejor de lo que ella merecía. Lo siento. Siento que te haya hecho esto». No pude hablar. Solo apreté su mano suavemente. «Estarás bien», dijo. «Eres el tipo de hombre que cae de pie. Ella caerá».
Las personas como ella siempre lo hacen. Olvidan quién los sostuvo. Dejé las llaves en el mostrador de la cocina junto a las rosas de Bell, que ya se estaban marchitando en el calor de julio, con los pétalos enroscándose marrones en los bordes. Puse la botella de champán sin abrir junto a ellas. Ya nunca la beberíamos juntos. Salí a la tarde a las 8:34 de la noche. El cielo tenía ese color naranja-violeta que adquieren las tardes de verano en Nueva Inglaterra. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido parecido a la finalidad. La cerradura encajando en su lugar como un punto al final de una oración que nunca quise escribir. A través de la ventana, pude ver a Bell en su teléfono riéndose de algo que dijo la persona al otro lado. El corcho de champán de su celebración solitaria todavía estaba en el suelo cerca del refrigerador, rodando ligeramente con la brisa de la ventana abierta. Ella había celebrado sin mí. Probablemente comenzó a celebrar en el momento en que obtuvo los resultados del examen horas antes de enviarme un mensaje para que volviera a casa. Solía pensar que la traición sería ruidosa, con peleas a gritos, platos voladores y salidas dramáticas. Resulta que a veces es solo papeleo, champán y alguien diciéndote que no eres suficiente mientras está parado sobre tus hombros. Por cierto, si todavía estás leyendo esto, hazme un favor, suscríbete, presiona ese botón. La mayoría de las personas simplemente pasan por alto estas historias, pero así es como las doy a conocer. No te cuesta nada. A mí me costó 9 años. El autobús hacia Praveden salió a las 11:10 de la noche. Compré un boleto en efectivo y me senté en la parte de atrás viendo desaparecer a Boston a través de las ventanas sucias. Clare me recogió en la estación alrededor de las 12:30 de la madrugada. No hizo preguntas, simplemente me llevó a su casa y me mostró la habitación de invitados. Edmund murió 6 semanas después, el 12 de septiembre a las 4:23 de la mañana. Clare me llamó desde el hospital. Había tenido problemas para respirar alrededor de la medianoche. Ella dijo que para cuando la ambulancia lo llevó al hospital de Rhode Island, sus pulmones estaban fallando. El Parkinson había progresado a su sistema respiratorio. Se había ido pacíficamente, dijo ella, que es lo que la gente siempre dice, incluso cuando no es cierto. El funeral fue pequeño. 14 personas en una capilla con capacidad para 200. Los pocos amigos que le quedaban a Edmund. Algunos vecinos de la antigua casa en Cranston que había vendido cuando se mudó con nosotros. La familia de Clare. Bell no vino. Le envió un mensaje de texto a Clare a las 9:47 de la mañana del servicio. Siento tu pérdida. Estoy en medio de entrevistas y no puedo escapar. Clare me mostró el texto en el estacionamiento de la iglesia, con las manos temblando. No por el Parkinson, sino de rabia. Luego lo borró sin responder. Su mandíbula se apretó en una línea que me recordó a Edmund cuando todavía era capaz de mostrar enojo. Ella siempre fue así, dijo Clare en voz baja. Estábamos de pie en la funeraria después, mirando a Edmund en su ataúd. Habían hecho un buen trabajo con el maquillaje. Lo hicieron lucir casi saludable, aunque sus manos todavía estaban curvadas en esa posición característica del Parkinson. Incluso cuando era niña, usaba a sus primos para que le ayudaran con la tarea, y luego los abandonaba cuando lograba entrar a mejores escuelas. Edmund lo vio. Lo supo cuando todavía vivía solo en Cranston antes de enfermarse demasiado para arreglárselas por sí mismo. Me dijo que estaba agradecido de que lo llamaras todos los domingos. Dijo que Bell había dejado de visitarlo meses antes de eso. Simplemente dejó de pasar. Demasiado ocupada con su tesis. Demasiado ocupada con eventos de contactos. Demasiado ocupada construyendo su futuro. Tú fuiste quien lo controlaba, quien notó cuando comenzó a tener problemas. Por eso accedió a mudarse con ustedes también. Confiaba en ti, no en ella. Yo no sabía que Edmund le había dicho eso. No sabía que lo había notado. Esa noche, sentado en la cocina de Clare, hice las cuentas. Mi cuenta de ahorros tenía 3.200 pesos. En 6 semanas, había gastado 600 pesos en ayudar a Clare con los gastos del funeral y las facturas médicas restantes de Edmund. Tenía 2.600 pesos a mi nombre, no tenía apartamento y había dejado un trabajo sin previo aviso. Debería haberme sentido destruido.
Debería haberme sentido como si la base que Bell dijo que yo era estuviera agrietada, desmoronándose, aplastada bajo un peso que nunca acordé cargar. En cambio, sentí algo más frío, algo parecido a la claridad. Llamé a Harrison Boyd a la mañana siguiente. Habíamos trabajado juntos hacía 3 años antes de que se fuera para comenzar su propia práctica de consultoría de ingeniería estructural para pequeños desarrolladores. Lo había ayudado a revisar sus primeros contratos con clientes. Revisé su seguro de responsabilidad civil, el tipo de trabajo detallado en el que nadie piensa hasta que les cuesta caro. Harrison, dije, ¿todavía necesitas ayuda con esa conversión de almacén en Providence? Tom, sí. ¿Por qué? Necesitas ayuda con el trabajo de diseño asistido por computadora, cumplimiento de códigos, presentación de permisos. Lo haré por participación en el capital. Aún no necesito un salario. Hubo silencio en la línea. ¿Hablas en serio? Porque me vendría bien alguien que realmente sepa lo que está haciendo con los códigos de construcción. Pero la participación de capital es arriesgada para ti. El 3%, dije. Por 6 meses. Si funciona, renegociamos. Trato hecho. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Mañana? Me mudé a un pequeño estudio en Federal Hill que costaba $850 al mes. Caminaba a la oficina de Harrison todas las mañanas. Pasaba mis días revisando dibujos estructurales, comprobando cálculos de carga, asegurándome de que cada solicitud de permiso fuera perfecta. A las 6 semanas, Harrison recibió una llamada de la desarrolladora del almacén, Margaret Chen. Estaba en pánico, su voz era aguda y tensa a través del altavoz. El ingeniero estructural que había contratado antes que a Harrison había calculado mal los requisitos de carga para la renovación del segundo piso. El inspector de la ciudad había clausurado todo el proyecto. $300,000 en construcción ya invertidos. La fecha límite de financiamiento era en 6 semanas. Si la perdía, el banco se retiraría y ella lo perdería todo. Necesito a alguien que realmente sepa lo que está haciendo, dijo Margaret. No alguien que me vaya a vender humo. Necesito saber si este proyecto es salvable o si debería reducir mis pérdidas. Pasé 2 días revisando los planos, durmiendo tal vez 4 horas en total. Extendí los dibujos arquitectónicos sobre la mesa de conferencias de Harrison. Los crucé con los códigos de construcción de Boston. Revisé cada cálculo 3 veces. Encontré el error en la página 32. El ingeniero original había calculado la carga muerta, pero no había contabilizado adecuadamente los requisitos de carga viva para la ocupación comercial. Encontré 3 problemas potenciales más que el primer ingeniero había pasado por alto. Problemas de separación de incendios entre el primer y el segundo piso, salida de emergencia inadecuada del ala norte y requisitos de ventilación para el espacio del restaurante planeado que no se cumplían con el sistema de calefacción y aire acondicionado existente, pero se podía arreglar. Todo ello. Los cimientos del edificio eran sólidos. Los problemas estaban en la ejecución, no en la estructura en sí. Reescribí el análisis estructural durante un fin de semana. 47 páginas. Cálculos detallados que mostraban exactamente cómo arreglaríamos todo. Lo envié a la ciudad el lunes por la mañana con una carta de presentación que explicaba las correcciones y solicitaba una reinspección. Margaret se presentó en la oficina de Harrison el jueves siguiente. A mediados de sus 50 años, con ojos agudos a los que no se les escapaba nada, usando botas de construcción que realmente habían visto sitios de trabajo, no la versión de disfraz limpia que algunos desarrolladores usaban para las sesiones de fotos. Había polvo de cemento en sus pantalones. Había estado en el sitio esa mañana. ¿Cuál de ustedes es Wright?, preguntó. Levanté la mano desde la mesa de conferencias donde estaba revisando otro conjunto de planos. Me acabas de ahorrar $85,000 en costos de rediseño y evitaste que incumpliera mi fecha límite de financiamiento. Sacó una tarjeta de presentación, escribió su número de teléfono personal en el reverso con una letra rápida y decidida. No sé cuánto te está pagando Harrison, pero no es suficiente. Necesitas tarjetas. Necesitas ser consultor en cada proyecto que hago. ¿Cuál es tu tarifa? Yo no tenía tarjetas. No tenía una tarifa.
Tenía una mochila y la brújula de mi padre y la lenta y fría certeza de que la persona que había sido ya no estaba. ¿Qué se estaba construyendo en su lugar? Todavía no lo sabía, pero estaba hambriento y era paciente. Lo arreglaré con Harrison, dije. Pero estoy disponible. Bien, porque tengo 3 proyectos más que necesitan a alguien que realmente lea el código en lugar de adivinar. Harrison aumentó mi participación al 7% después del primer año. La tomé y seguí trabajando. Mientras tanto, Bell estaba ascendiendo. No revisaba sus redes sociales, no buscaba su nombre, pero Providence no está lejos de Boston. A veces su rostro aparecía en publicaciones de arquitectura que Clare dejaba por la casa. Bell Montgomery, asociada en Whitmore y Asociados. Bell Montgomery hablando en la Sociedad de Arquitectos de Boston. Su perfil en línea, que vi exactamente una vez cuando Margaret lo abrió accidentalmente durante una reunión, decía, arquitecta que se hizo a sí misma, apasionada por el diseño sostenible, construida desde cero. Desde cero. Así es como ella llamaba a la base que yo había sentado. Para el segundo año, la firma de Harrison había crecido a 6 personas. Mi participación era del 15%. Él la había aumentado voluntariamente después de que conseguimos un contrato que yo había ayudado a negociar, un desarrollo de uso mixto que requería navegar por los laberínticos códigos de preservación histórica de Boston. Fue entonces cuando me convertí en director de cumplimiento de códigos y consultoría. Vivía en el mismo estudio y guardaba en el banco todo lo demás. Mi consultoría paralela creció. 12 desarrolladores y 3 firmas de arquitectura usaban mis servicios. Tenía una reputación. El tipo que encuentra los problemas antes que los inspectores. Nunca levanté la voz. Nunca presenté una queja. Nunca mencioné el nombre de Bell porque esto no era venganza. La venganza implica emoción. Esto era ingeniería. En abril de 2016, 9 meses después del divorcio, Bell organizó una fiesta en Lynx, un bar en la azotea de Back Bay con paredes de cristal y una vista al río Charles que costaba dinero extra solo por reservarlo. 9 meses licenciada, decía la invitación, publicada abiertamente en sus redes sociales. Un evento de contactos profesionales ruidoso y orgulloso, pero en realidad una celebración de Bell, su ascenso, sus logros, su éxito hecho por sí misma. Yo no estaba allí, pero Jeremy Foster sí. Jeremy trabajaba en una firma de arquitectura de Providence, de Nunio y Asociados. Habíamos colaborado en un proyecto de uso mixto en Federal Hill, un antiguo edificio de molino convertido en lofts. Un buen arquitecto, orientado a los detalles, alguien que entendía que el trabajo importa más que la imagen. Alguien que se presentaba en los sitios de trabajo para comparar sus diseños con la realidad en lugar de asumir que los contratistas lo resolverían. Jeremy me envió un mensaje a la mañana siguiente a las 7:43 de la mañana. Pensé que debías saber cómo habla de ti. Esto fue anoche. Lo siento, hermano. Adjunto había un vídeo de 43 segundos de duración. Grabado desde el otro lado de una mesa alta. El tipo de ángulo casual que dice que la persona que graba finge revisar su teléfono. Bell estaba en el centro del encuadre usando un vestido de cóctel negro que nunca había visto. Su cabello peinado en ondas que deben haber tomado horas. 3 vasos de cóctel vacíos en la mesa frente a ella. Su rostro enrojecido por el alcohol y la atención. Una mujer pelirroja que no reconocí estaba preguntando, ¿cómo lo hiciste? La escuela de arquitectura es brutal. Todos los que conozco que lo lograron tenían dinero familiar o cónyuges adinerados o algo así. ¿Tuviste apoyo familiar? Bell se rió. El sonido fue brillante y descuidado. Tuve apoyo cuando lo necesité. Mi ex esposo era básicamente una base, ya sabes, en términos de construcción. Sólido, estable, de carga, lo que viertes primero para poder construir algo hermoso encima. Pero las bases están destinadas a ser construidas sobre ellas, no a vivir con ellas. No vives en la base. Él cumplió su propósito. La mesa se rió. 6 personas que no conocía. Jóvenes profesionales con ropa cara, abriéndose camino. Alguien dijo, eso es frío, Bell. Bell sonrió. Tomó un sorbo de una bebida fresca que alguien le había traído.
Eso es estratégico. No puedes dejar que el sentimiento te detenga. Era un buen hombre. De verdad, perfecto para lo que necesitaba entonces. Pero necesitaba a alguien que pudiera coincidir con hacia dónde iba. Una arquitecta necesita a otro arquitecto, no a un ingeniero que es feliz haciendo cálculos. Más risas. El vídeo terminó. Lo vi una vez en mi cocina en Federal Hill, de pie en el mostrador, el café enfriándose en mi mano. Vi su sonrisa. La vi reducir 9 años a un remate. Vi a sus amigos reírse de la idea de mí. Luego lo guardé. Creé una carpeta en mi computadora portátil etiquetada como evidencia. Agregué el vídeo con la marca de tiempo y los metadatos. Lo nombré archivo de vídeo discurso de la base abril de 2016. Luego volví a trabajar. Las palabras son evidencia. La evidencia tiene su momento. Para 2018, la firma de Harrison fue adquirida. Mi 15% se convirtió en 340.000 pesos. Lo invertí de inmediato. Participaciones de capital en 3 proyectos de desarrollo inmobiliario en etapa inicial. Socio silencioso, sin perfil público. Cambié el nombre de mi consultoría a Araita Asesoría de Desarrollo. Ahora asesoraba sobre proyectos completos, estudios de viabilidad, cumplimiento de códigos, selección de contratistas, estrategia de permisos, el aburrido trabajo técnico que hace que los desarrollos funcionen o fracasen. Margaret Chen comenzó su expansión en Boston ese junio y necesitaba experiencia en permisos locales. Yo había pasado 3 años construyendo relaciones con funcionarios de la ciudad, aprendiendo las reglas informales que nunca se escriben, entendiendo a qué inspectores les importan qué códigos. Tom, dijo Margaret tomando un café en su oficina de Providence. Voy a entrar en Boston, Dorchester, Rosebury, reutilización adaptativa, conversiones residenciales. Necesito a alguien que conozca la ciudad al derecho y al revés. Puedo ayudar, dije. Te quiero adentro por un 8% de capital, una verdadera sociedad. Lo pensé durante exactamente 3 segundos. Trato hecho. Para 2019, tenía participación en 6 proyectos activos. Mi consultoría generaba 180.000 pesos al año. Todavía vivía en el mismo estudio de 850 pesos. Bell, mientras tanto, se convirtió en socia menor en Whitmore en diciembre de 2018. Se comprometió con Preston Blake, un socio principal en una firma competidora en mayo de 2019. Se casaron ese septiembre en el Ocean House en Watch Hill. Las fotos de la ceremonia inundaron las redes sociales. Bell de blanco luciendo como si siempre se hubiera dirigido hacia esta vida, como si los 9 años conmigo fueran solo un desvío desafortunado. Su título de la foto decía, construí la carrera de mis sueños, ahora construyo la vida de mis sueños. Sin mención de la base que hizo que todo fuera posible. La pandemia golpeó en marzo de 2020. La mayoría de los desarrolladores entraron en pánico. Yo me puse más ocupado. Los proyectos giraron hacia conversiones residenciales, reutilización de espacios de oficinas. Asesoré en 4 grandes proyectos de adaptación. Mis participaciones de capital crecieron a 9 proyectos. Margaret me invitó a unirme a la junta directiva de su compañía como asesor externo. Quiero tu nombre en el membrete, dijo ella. Solo inclúyeme como asesor externo, dije. Manténlo en silencio. Me miró de forma extraña. Tom, has sido esencial para cada proyecto que hemos hecho durante 3 años. Deberías tomar el crédito. El crédito te hace visible. Lo visible te hace vulnerable. Me quedé en las sombras. Dejé que el trabajo hablara. La firma de Bell la despidió en noviembre de 2020. Whitmore estaba reduciendo costos. Ella lanzó estudio de diseño Montgomery en enero de 2021. Una práctica en solitario. Sus redes sociales explotaron con publicaciones sobre resiliencia, levantarse de la adversidad, construir algo de la nada. De la nada. Me enfoqué en Boston a tiempo completo para 2021. Asesoré en 12 proyectos activos. Establecí socios de Capital Right, un pequeño fondo de inversión en reutilización adaptativa. 2.400.000 pesos bajo gestión.
Todavía sin sitio web, sin redes sociales, sin perfil público, todos los negocios a través de referencias y relaciones silenciosas. En la primavera de 2021, la Autoridad de Reurbanización de Boston anunció una nueva iniciativa de vivienda asequible, requería asociaciones entre desarrolladores y arquitectos, estrictos requisitos de cumplimiento, reglas de preservación histórica. Vi una oportunidad. 3 propiedades conectadas en Jamaica Plan. Antiguos edificios industriales, perfectos para viviendas de ingresos mixtos. Formé una compañía de responsabilidad limitada, Holdings Adaptativos Commonwealth. Yo, 25%. Margaret Chen, 35%. Otros 2 desarrolladores con los que había trabajado, 40%. Necesitábamos un socio arquitectónico para la solicitud de propuesta. Margaret dijo, necesitamos a alguien con visibilidad en la ciudad. ¿Qué tal el estudio de diseño Montgomery? Bell Montgomery ha estado buscando este tipo de trabajo. Joven, local, buen perfil para nuestra solicitud. Bebí mi café. Revisemos las calificaciones de su firma. Es perfecta, Tom. Exactamente lo que necesitamos. No le dije. No dije que era mi exesposa. No dije que ella me había llamado una base sobre la que construyó. No dije nada excepto, si crees que es la adecuada, envíale la solicitud. La firma de Bell estaba pasando apuros a principios de 2022. 3 empleados, trabajo inconsistente. Necesitaba este contrato desesperadamente. Presentó una propuesta sólida, buen diseño, entendía la preservación histórica. Los documentos de la solicitud me habían enumerado como Tebright, asesor técnico, un nombre común. Probablemente lo vio y nunca hizo la conexión. ¿Por qué lo haría? Lo último que supo era que yo era un coordinador de proyectos que nunca llegaría a nada. El comité de selección votó para contratar al estudio de diseño Montgomery en mayo de 2022. Contrato de 280.000 pesos en honorarios de diseño. Yo no estaba en el comité de selección. Yo era asesor técnico. Revisé el cumplimiento del código. Asistí a las reuniones mensuales. No influí en la contratación de Bell, pero tampoco la detuve. La reunión inicial estaba programada para el 14 de junio de 2022 a las 9:03 de la mañana. En la oficina de Margaret en el distrito financiero. Llegué temprano, revisé la agenda, me serví café. Bell entró a las 8:57, con un traje azul marino y una expresión de profesionalismo confiado que vaciló en el momento en que me vio. Su boca se abrió ligeramente, se cerró, se abrió de nuevo. Buenos días, dije de manera uniforme. Comenzamos. Ella logró decir, Tom, no sabía que tú. Se detuvo, miró la agenda, vio mi nombre. Tebright, socios de capital, revisión técnica. Margaret entró detrás de Bell, sonriendo. Oh, qué bien. Ustedes 2 ya se conocen. Tom es nuestra arma secreta. Nos salvó de unos 20 desastres diferentes. Bell, trabajarás en estrecha colaboración con él en el cumplimiento del código. El rostro de Bell pasó por varias expresiones. Confusión, reconocimiento, algo que podría haber sido miedo. Espero con ansias nuestra colaboración, dije. La reunión duró 90 minutos. Bell tropezó durante su presentación, sin dejar de mirarme como si yo fuera a interrumpirla. No lo hice, solo tomé notas, hice preguntas técnicas y me mantuve completamente profesional. Después de la reunión, escuché a Bell preguntarle a Margaret en el pasillo, ¿cuánto tiempo ha estado involucrado Tom, el señor Wright, con tu compañía? Margaret se rió. Tom, 3 años. El mejor en el negocio. ¿Por qué? Ustedes 2 se conocían. Nosotros. Solo estoy sorprendida. No sabía que estaba en desarrollo. No solo está en desarrollo. Es la razón por la que la mitad de estos proyectos funcionan. Un genio silencioso. Empaqué mi computadora portátil y salí por la puerta lateral. Esa noche, imagino que Bell fue a casa y buscó mi nombre. Lo encontró adjunto a 15 proyectos importantes de Boston. Encontró mis participaciones de capital, mis posiciones en la junta directiva, mis roles de asesoramiento.
7 años. Ese era el tiempo que había estado construyendo en la misma ciudad, la misma industria, las mismas redes. 7 años. Mientras ella publicaba sobre hacerse a sí misma, el proyecto se lanzó. Asistí a revisiones mensuales. Siempre profesional, siempre servicial, nunca personal. Bell presentó los documentos de diseño al 60% en febrero de 2024. Los revisé como asesor técnico. Encontré un error crítico en la página 47. Los cálculos de carga no tenían en cuenta los requisitos de preservación histórica. Los códigos de construcción prohibían agregar refuerzo de acero a la estructura de ladrillo existente. Su diseño requeriría un rediseño estructural completo o una exención de las autoridades, lo cual era poco probable que se concediera. Escribí un memorando técnico, lo mantuve basado en hechos, cité secciones de código específicas, copié al comité. La firma de Bell tuvo que detener el trabajo durante 6 semanas. Las revisiones le costaron 40.000 pesos en honorarios adicionales de consultores. Me llamó el 28 de febrero a las 3:15 de la tarde, sin saludar. «Me estás saboteando». «Estoy haciendo mi trabajo», respondí con calma. El diseño no cumplía con el código. «Preferirías que la ciudad lo rechazara». «Esto se trata de nosotros, de venganza». «No hay un nosotros, Bell. Hay un proyecto que necesita cumplir con las regulaciones. Eso es todo». «No puedo creer que seas tan mezquino después de 9 años». «No estoy siendo mezquino. Estoy siendo minucioso. Si prefieres una supervisión técnica diferente, puedes solicitarla a Margaret». Colgué. Bell intentó que me sacaran del proyecto. Margaret se negó. «Absolutamente no. Tom ya nos salvó de 3 desastres. ¿Por qué querrías que se fuera?» «Tenemos historia», dijo Bell. «Conflicto de interés personal. A menos que haya mostrado sesgo en sus revisiones técnicas, no le veo el problema». «Lo ha hecho». Bell no pudo citar ningún sesgo, solo sus propios errores que yo había detectado. Margaret dijo que no. En abril de 2024, Bell habló en el panel de la conferencia de primavera de la Sociedad de Arquitectos de Boston sobre reutilización adaptativa en distritos históricos. Margaret asistió. Después de la charla de Bell, en la recepción de contactos, un joven arquitecto se le acercó. «Eres una especie de leyenda. Escuché que diste una gran charla en la escuela sobre construir de la nada a pesar de no tener apoyo». Jeremy Foster, quien me había enviado ese vídeo hacía 8 años, estaba parado cerca. Ahora trabajaba conmigo regularmente, consultando sobre proyectos de Providence. Jeremy le dijo al joven arquitecto, en realidad, Bell tuvo un apoyo significativo. Su exesposo financió toda su educación y cuidó a su padre mientras ella estudiaba. El rostro de Bell se puso pálido. «Esa es historia antigua y no es relevante». «Es relevante si estás afirmando que construiste de la nada», dijo Jeremy en voz baja. «Algunos de nosotros recordamos sobre qué base estabas parada». Tom Wright es uno de los asesores técnicos más respetados de la región. Mientras tú publicabas sobre construir desde cero, él realmente lo estaba haciendo. Margaret escuchó y le preguntó a Jeremy al respecto más tarde. Jeremy le mostró el vídeo de 2016. Bell llamándome una base y diciendo que cumplí mi propósito. Margaret lo vio 2 veces. No me lo dijo. Sabía que yo querría que ella lo manejara como una decisión de negocios, no que lo hiciera personal. Respetó mi profesionalismo lo suficiente como para no arrastrarme al drama. Pero escuché el cambio en su voz en la siguiente reunión. Ligeramente cuidadosa y protectora. En mayo, Bell presentó documentos de diseño revisados. Encontré otro problema. La salida de incendios no cumplía con el código actual. Envié un memorando técnico con las correcciones necesarias. Bell respondió por correo electrónico copiando al comité. Este es el tercer problema que encuentras. En algún momento, tenemos que preguntarnos si realmente estás haciendo una revisión técnica o ajustando cuentas personales. Quizás alguien con menos conflictos de interés debería revisar. Respondí en menos de 1 hora, copiando a todos. Señorita Montgomery, entiendo que esté frustrada con el proceso de revisión.
El cumplimiento del código no es personal, es regulatorio. Cada problema que he señalado ha sido documentado con citas de código específicas y requisitos de la autoridad. Si desea una verificación de un tercero, el comité puede contratar a un revisor independiente. Estaré encantado de proporcionar todos mis memorandos técnicos para su evaluación. Sin embargo, debo señalar que cuestionar la imparcialidad de un revisor técnico sin evidencia de sesgo podría verse como una forma de desviar la atención de los errores de diseño. Sigo disponible para ayudar a su equipo a cumplir con los requisitos del código. El enlace de la autoridad respondió a todos. Las revisiones del señor Wright han sido ejemplares y consistentes con nuestros requisitos. No vemos la necesidad de supervisión adicional. Bell acababa de quedar como una incompetente. Para julio de 2024, el proyecto tenía 4 meses de retraso. Todo por las revisiones de Bell. El comité se reunió para evaluar si continuar con el estudio de diseño Montgomery. Margaret les reprodujo el vídeo, el de 2016. Llamó a su exesposo una base que cumplió su propósito, dijo un desarrollador. Ese exesposo, dijo Margaret en voz baja, es Tom Wright, nuestro asesor técnico. Hubo silencio alrededor de la mesa. El segundo desarrollador se inclinó hacia adelante. Entonces, ella se burló públicamente del hombre que financió su educación, y luego consiguió un contrato que él está supervisando. Ella reveló la relación. Sacaron la solicitud de contrato original de Bell. Pregunta 7. ¿Tiene alguna relación personal o profesional con las partes interesadas del proyecto que podría constituir un conflicto de interés? La respuesta de Bell, ninguna. Pero la solicitud inicial había incluido a Ted Wright como asesor técnico. Bell había visto mi nombre cuando preparó su propuesta. Había hecho un cálculo, Ted Wright era un nombre común. Apostó a que yo no haría un problema de ello, que me mantendría en silencio como lo había hecho durante 7 años. Cuando me vio en esa primera reunión, supo que la apuesta había fallado. Pero para entonces, ya había firmado una solicitud de contrato que preguntaba sobre conflictos. Ya había mentido por escrito. Encontraron notas de la conversación de Margaret con Bell en junio de 2022. Margaret había escrito que Bell parecía sorprendida de que Tom Wright estuviera involucrado y preguntó cuánto tiempo había estado trabajando con ellos. Eso probaba que Bell me reconoció pero no lo reveló formalmente. El comité votó el 7 de agosto, 3-0, para rescindir el contrato del estudio de diseño Montgomery con causa justificada. No revelar conflicto de interés, retrasos en el cronograma, incumplimiento de estándares profesionales. Bell perdió 140.000 pesos en honorarios restantes. Se corrió la voz en la comunidad arquitectónica de Boston. No públicamente, sino de la forma en que lo hacen estas cosas. Susurros, conversaciones en conferencias, firmas que la eliminaban silenciosamente de las listas de licitación. El matrimonio de Bell se disolvió. Preston solicitó el divorcio en septiembre. El estudio de diseño Montgomery perdió a sus otros 2 clientes. Bell se vio obligada a cerrar la firma en octubre. Despidió a sus 3 empleados. Su biografía en línea cambió. Eliminó el hecha a sí misma, eliminó el construido de la nada. Los compromisos para dar charlas se detuvieron. El 15 de octubre de 2024, Bell recibió un sobre Manila en su apartamento. Había tenido que mudarse. Ya no podía permitirse Back Bay. Un lugar más pequeño en Alston, de una habitación, estacionamiento en la calle. Sin remitente, con matasellos de Providence. Adentro estaban nuestros papeles de divorcio de julio de 2015. Las copias originales con las páginas ligeramente amarillentas. Mi firma todavía visible en la página 4. Debajo de mi firma en tinta negra, una nueva letra. Las bases no se mueven hacia atrás. Se desplazan, se asientan y sostienen nuevas estructuras. De nada por la educación. Ten cuidado sobre lo que construyes. Sin firma. Imagino a Bell sentada en ese apartamento rodeada de cajas sin desempacar sosteniendo esos papeles. La imagino entendiendo finalmente lo que había sucedido. Yo no la saboteé. Simplemente dejé de salvarla. Cada error que encontré era real. Cada violación del código era legítima.
cada revisión técnica era precisa. Yo no era el obstáculo. Solo era la persona que se negaba a seguir siendo su base. Y al no revelar nuestra historia cuando vio mi nombre en ese proyecto, al apostar a que me quedaría callado, había construido su colapso en el mismo contrato que firmó. Esa misma noche, Margaret me envió un mensaje de texto. La firma de Bell cerró oficialmente hoy. Me siento extraña al respecto. Miré el mensaje, pensé en Edmund muriendo solo porque su hija estaba demasiado ocupada con las entrevistas. Pensé en los 9 años, pensé en que me llamara base como si fuera un insulto. Le respondí, me siento de la misma manera que me sentí en 2015. Listo para trabajar. Cerré mi computadora portátil, miré la brújula de mi padre en el escritorio, la única cosa que había tomado de ese matrimonio. Ella me llamó base. Tenía razón. Las bases no persiguen. Se mantienen enterradas, en silencio, y sostienen lo que sea que se construya sobre ellas. A menos que construyas algo defectuoso, entonces la gravedad hace el resto. El proyecto adaptativo Commonwealth continuó con una nueva firma de arquitectura. Margaret me ofreció un aumento de capital, el 30%. Acepté, pero me mantuve en silencio, sin vuelta olímpica, sin prensa, sin redes sociales, solo trabajo. Porque esto es lo que aprendí en 9 años. Bell pensaba que el poder era ruidoso, credenciales y publicaciones en línea y trabajos de oratoria y decirle a todos cómo escalaste. El verdadero poder es silencioso. Son las participaciones de capital que nadie sabe que tienes. Son las relaciones construidas a lo largo de años, no de meses. Es ser la persona a la que llaman los desarrolladores cuando tienen miedo, cuando necesitan a alguien que encuentre soluciones en lugar de crear problemas. Bell construyó su carrera sobre mí y pensó que me quedaría enterrado. Pero las bases no permanecen enterradas para siempre. Se desplazan. Se asientan. Y eventualmente, si has construido sobre algo podrido, algo inestable, algo que diste por sentado, todo lo de arriba se viene abajo. No porque la base se haya movido, sino porque dejó de sostenerte. Todavía estoy en Providence, todavía en el mismo estudio, aunque ahora podría permitirme algo mejor. Todavía trabajando en desarrollos, todavía encontrando los problemas que nadie más ve. Todavía llevando la brújula de mi padre. Todavía en silencio. Porque el silencio, cuando se usa bien, no es debilidad. Es el sonido de las bases moviéndose debajo de las personas que olvidaron sobre qué estaban paradas. Y para cuando lo escuchan, para cuando sienten que el suelo se mueve debajo de ellos, ya es demasiado tarde. Las estructuras ya están cayendo. Solo estás viendo a la gravedad terminar el trabajo.